Cuando Dios creó a Adán, la idea de Dios era poder darse a conocer a través de Adán. ¿Qué significa eso? Toda la descendencia del hombre iba a poder conocer a Dios de una manera u otra por medio de Adán. Adán era el responsable de dar a conocer a Dios a la creación. Fue una de las razones por las que Dios creó a Adán. Poder ser que Adán se convirtiera en una extensión de su amor. Pero podemos notar que Adán falló. Adán falló en su tarea. Adán falló en su rol o en el rol o en el propósito por el cual, o uno de los propósitos por el cual Dios lo había creado, que era darse a conocer a través de él. Y es importante que usted entienda que así como Dios diseñó a Adán para darse a conocer a través de él, nosotros vamos a percibir a Dios de acuerdo con la relación que hayamos tenido con nuestros padres. Y esta parte es muy importante que usted lo entienda. ¿Qué significa eso? Sencillo. Mi relación con Dios se verá afectada de manera directa e indirecta de acuerdo a la relación que yo haya tenido con mi padre. Esa relación que yo tuve con mi padre, esa relación que usted tuvo con su padre, desde ese punto usted va a percibir a Dios. De manera que si su papá tuvo éxito en lo que tuvo que ver la crianza suya, usted puede relacionarse correctamente con Dios. Pero si su papá falló en la tarea de la crianza, usted va a percibir a Dios de una manera incorrecta. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Damos gracias al Eterno por el privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí vivos y de poder conectar con usted hasta donde usted se encuentra. Amén, ya sea en su casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que el Eterno le permita estar. Le bendecimos en el nombre de Jesús, rogando que el favor del Eterno le cubra junto con todo lo que está bajo su autoridad. Hemos estado hablando de un tema bien interesante acerca de la sanidad interior. Estuvimos diciendo en la primera entrega, estuvimos hablando acerca de lo importante que era poder dominar o controlar nuestro interior. O sea, la capacidad de nosotros poder ejercer dominio sobre nuestro interior. Explicamos la importancia de eso. También estuvimos diciendo en la segunda transmisión acerca de la vulnerabilidad, acerca de lo vulnerable que es una persona emocionalmente enferma. Estuvimos enfatizando en la segunda entrega acerca del peligro de la vulnerabilidad y que la vulnerabilidad tiene como origen las distintas enfermedades emocionales que una persona pueda tener. Y queremos seguir en esa misma línea. Y es importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podamos entender que la idea de Dios no es que seamos vulnerables. La idea de Dios no es que seamos frágiles, sino que el propósito divino es que podamos ser fuertes en Él. Ese es el propósito de Dios. Pero hay muchas personas dentro de la iglesia que de alguna manera u otra han querido crecer, han querido evolucionar y de alguna manera u otra se dan cuenta como que no han podido lograrlo, no han podido tener éxito en su vida espiritual. De hecho, hay personas que literalmente sienten que avanzan unos 4 pasos, avanzan unos 7 pasos, luego retroceden. Ellos sienten como que retroceden, de manera que consideran que no pueden tener una evolución sostenida. O sea, no pueden sostener el crecimiento. Un día están bien una semana, están bien en un mes, pero de alguna manera u otra retroceden en su proceso evolutivo, en su trayectoria espiritual. Entonces, por eso es la importancia de poder entender estos temas, por eso la importancia de poder conocer que muchas veces no avanzamos es por las distintas realidades que nosotros estamos viviendo en nuestro interior. Dicho sea de paso, quiero explicar que hay muchas personas que están detenidas
y no es ni siquiera por la realidad externa que están viviendo en el momento, porque su realidad externa está bien. Si bien es cierto, hay circunstancias, hay adversidades, hay momentos difíciles, como nos puede suceder a cualquiera, pero realmente lo que los está deteniendo no es su realidad externa, sino la condición interna en la que ellos se encuentran. Están bien en un mes, están bien en 2 meses, pero al final, luego de esos 2 meses, caen, van en picada. Y eso no tiene nada que ver con su situación externa, sino que tiene que ver con su realidad emocional, lo que están viviendo en su alma. Nosotros en la iglesia generalmente no le damos mucho énfasis a eso. Casi usted no oye hablar acerca de la sanidad interior o la sanidad del alma. Esos temas no se tratan, pero estos temas son centrales porque de acuerdo, hay personas que están detenidas por eso. Entonces entendemos que es relevante, es importante y que tenemos que hacer énfasis para que podamos crecer y desarrollarnos en el Señor como es su voluntad. Para continuar, vamos a ir nuevamente a la base bíblica que hemos estado utilizando o que utilizamos en el video pasado, en Lucas capítulo 4 versículo 18, y dicen así en el nombre de Jesucristo, amén. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la base bíblica. Acabo de decir que muchos de nosotros, o en nuestras congregaciones, casi no se toca el aspecto del alma. Y entiendo que es porque se considera que es irrelevante y que no es tan necesario. Pero cuando nosotros analizamos, por ejemplo, cuando ya nosotros estamos en el área de lo que es la liberación y trabajamos con las personas lo que es la liberación, nos damos cuenta que no todas las problemáticas de una persona son específicamente espirituales. ¿Qué significa eso? Que una persona puede tener una conducta, puede tener una manera de manejarse, puede tener una manera de ser, puede tener ciertos comportamientos que podríamos decir que son hasta extraños. Y cuando usted va a la profundidad, se da cuenta de que esa condición que este individuo está presentando no es espiritual. O sea, que no es una entidad demoníaca que lo está haciendo, que lo está manipulando, que lo está llevando a hacer eso, sino que eso va más allá. Es una condición de su alma, es una condición de su espíritu. Y para desarrollar el tema, quiero decir que cuando Dios creó a Adán, la idea de Dios era poder darse a conocer a través de Adán. ¿Qué significa eso? Toda la descendencia del hombre iba a poder conocer a Dios de una manera u otra por medio de Adán. Adán era el responsable de dar a conocer a Dios a la creación. Fue una de las razones por las que Dios creó a Adán. Poder ser que Adán se convirtiera en una extensión de su amor. Pero podemos notar que Adán falló. Adán falló en su tarea. Adán falló en su rol, o en el rol, o en el propósito por el cual, o uno de los propósitos por el cual Dios lo había creado, que era darse a conocer a través de él. Y es importante que usted entienda que así como Dios diseñó a Adán para darse a conocer a través de él, nosotros vamos a percibir a Dios de acuerdo con la relación que hayamos tenido con nuestros padres. Y esta parte es muy importante que usted lo entienda. ¿Qué significa eso? Sencillo. Mi relación con Dios se verá afectada de manera directa e indirecta
de acuerdo a la relación que yo haya tenido con mi padre. Esa relación que yo tuve con mi padre, esa relación que usted tuvo con su padre, desde ese punto usted va a percibir a Dios. De manera que si su papá tuvo éxito en lo que tuvo que ver la crianza suya, usted puede relacionarse correctamente con Dios. Pero si su papá falló en la tarea de la crianza, usted va a percibir a Dios de una manera incorrecta. Y esa percepción que usted va a tener de Dios lo va a limitar a usted. Lo va a limitar y le va a impedir su avance hacia lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Ministro, ¿qué es lo que usted me está tratando de explicar? Yo le estoy explicando a usted que hay muchas personas que no pueden crecer espiritualmente. Es porque están percibiendo a Dios de manera incorrecta. Y la razón por la que están percibiendo a Dios de manera incorrecta es porque la relación que tuvieron con su padre fue una relación incorrecta. Y debido a que el padre fue o es la figura diseñada por Dios para darse a conocer, para que la criatura que viene subiendo pueda conocerlo correctamente, pueda percibirlo correctamente. Por ende, si esa relación fue incorrecta, eso va a provocar un espíritu incorrecto en el individuo. Entonces, la persona va a percibir a Dios desde ese espíritu incorrecto. Cuando digo espíritu incorrecto, no me refiero a un demonio, me refiero a una estructura mental incorrecta. A eso me refiero. Entonces, la relación que tuve con mi padre fue una relación incorrecta. Porque tal vez el nivel de conciencia que tenía, ¿verdad? El mismo pecado y muchas otras razones no le dieron a mi progenitor la capacidad de darme lo que yo necesitaba. Entonces, cuando digo dar lo que necesitaba, no me refiero simplemente al aspecto físico, natural, económico, el sustento. No me refiero a eso. Porque los padres son los responsables de sustentar el alma y el cuerpo del niño. O sea, un niño no solamente se sustenta de los alimentos. No, el niño también necesita sustentar su alma. Y para eso están los padres. O sea, los padres sustentan el alma y la guardan. Los padres sustentan el cuerpo y lo guardan. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a esa relación que yo haya tenido con mi progenitor, será la manera en la que voy a percibir a Dios. Entonces, estamos lidiando con personas dentro de la iglesia que tienen un espíritu incorrecto, tienen un carácter incorrecto, tienen una formación incorrecta. La manera de ellos percibir a Dios, de percibir al mundo y de percibirse a sí mismo es una forma incorrecta. Entonces, lamentablemente, dentro de esa realidad que está viviendo ese individuo, no puede ser efectivo espiritualmente. Nosotros dijimos en el video pasado que una persona emocionalmente enferma no puede ser espiritual, porque es que su estructura mental no se lo va a permitir. No se lo va a permitir. Entonces, ¿qué significa eso? Si un niño se crió en orfandad, o sea, si el niño se crió en orfandad, y cuando hablo de orfandad me refiero a que hay niños que son huérfanos de padres vivos. ¿Qué significa eso? Que aunque el padre está vivo, el niño es huérfano de padre, porque él no tiene el cuidado, no le da el cuidado que el niño requiere, no le sustenta el alma, no le sustenta el cuerpo, no está presente, no es esa figura sustentadora, protectora, no es esa figura. O sea, ese niño está literalmente expuesto, emocional y físicamente. Ese niño desde temprana edad tiene que empezar a trabajar 8 años, 9 años, como ha sido la realidad de muchas personas que me van a escuchar, que empezaron a trabajar desde 8, 9 años, a hacer lo que podían hacer, porque aunque tenían un progenitor vivo,
estaban literalmente huérfanos. A otros se les murieron sus progenitores cuando estaban en muy temprana edad. Muchos ni siquiera conscientes estaban en el momento. Pero el hecho es que se criaron en orfandad. Ese niño empieza a crecer con esa ausencia paterna, con esa orfandad, con esa condición emocional, y empieza a desarrollarse, se hace un hombre, pero tiene esa condición, tiene ese espíritu incorrecto de orfandad. Entonces, cuando viene a Cristo, ¿qué usted cree? Va a percibir a Dios desde esa condición de orfandad. O sea, y hay muchas personas que están dentro de la iglesia que no pueden ver a Dios como su Padre. O sea, ellos hablan con Dios, se comunican con Dios, pero no tienen ese nivel de confianza. Ahora, usted me dirá, ministro, y yo estoy llamado a tener un nivel de confianza tal con Dios. Pero claro, nosotros estamos llamados a tener un nivel de confianza muy estrecha con Dios. Y es por eso que el escritor a los hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Te está diciendo que lo que debe haber entre nosotros y Dios es una relación de confianza. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas, debido a que se criaron en un entorno de orfandad, no pueden tener ese nivel de confianza con el Padre. De hecho, no pueden ver a Dios como Padre. No lo pueden ver como Padre. Entonces, al no ver a Dios como Padre, no pueden tener esa relación estrecha. Entonces, ellos creen que, porque he escuchado a mucha gente decir que el término Abba Padre no puede ser tomado como se ha tomado, de acuerdo a lo que tiene que ver con ese nivel de confianza. Que no podemos tener esa confianza con Dios porque Él es Dios y nosotros. No, eso no es así. Eso no es así. Nosotros estamos llamados a tener un nivel de confianza estrecha con Dios. Pero la confianza tiene que ser bilateral. ¿Qué significa eso? Yo le doy a Dios espacio en mi vida y Él me va dando a mí espacio en su naturaleza, en su reino, en lo que Él es. La confianza tiene que ser bilateral. ¿Qué significa eso? Yo confío en Él y Él confía en mí. Yo le cedo territorio a Él, terreno a Él, y Él me cede terreno a mí. Así es que funciona. Entonces, pero muchas personas no han podido entrar en ese nivel de confianza. Muchas personas no han podido entrar en ese nivel de relación con Él, de estrechez, y no disfrutan a Dios. Y eso usted lo puede ver. Hay personas que cuando van a hablar con Dios, cuando van a comunicarse con Él, no tienen esa relación de confianza. Le dicen usted a Dios. Y sí, no está mal que yo lo respete. Yo lo respeto. Y le digo usted. Pero cuando yo estoy en una relación de confianza con Él, yo le digo tú. Él es mi papá. Él es mi padre. O sea, yo tengo ese nivel de confianza. Entonces, y eso se juzga. O sea, hay personas que me van a juzgar por eso. Porque fueron enseñadas así. Porque lamentablemente hay líderes que, aunque están liderando un pueblo, lamentablemente no perciben a Dios de manera correcta. Ellos no perciben a Dios como su padre. Ellos no perciben a Dios como su papá. Ellos perciben a Dios simplemente como un juez. Y es por eso que muchas personas solamente conocen la intimidación. Cuando hay personas que cuando van a predicar, su mensaje es intimidativo. O sea, el mensaje de ellos es intimidativo porque solamente conocen al Dios juez. Ellos no conocen al Dios Padre. Y aunque si bien es cierto, Dios es juez, no es menos cierto que también es Padre. Dios es Padre. Dios es mi papá. O sea, y de acuerdo a como yo percibo a Dios, si yo percibo a Dios como juez, yo lo predico como juez, solamente así. Entonces el mensaje es intimidación total.
El mensaje es intimidación total. No hay un mensaje paterno. No hay un mensaje paterno. Pero ¿por qué yo no puedo hablar de Dios con esa paternidad que debería hablar? No hablo de Dios, ni hablo con Dios con esa relación de paternidad, porque yo no conozco a Dios como mi papá. Yo lo conozco como un juez, como un Dios que está ahí, aislado de mí, aislado de mis necesidades, tanto espirituales y emocionales, ¿verdad? Y yo solamente estoy pendiente al juez. Y como yo estoy solamente pendiente al juez, simplemente yo predico juicio. Simplemente predico la ira de Dios. Simplemente predico la condenación de Dios. Y aunque si bien es cierto, esos son partes también del mensaje, no son la totalidad del mensaje. Y es lamentable. ¿Qué significa eso? Que si yo percibo a Dios de manera incorrecta, debido al espíritu de orfandad que tengo, yo no voy a poder deleitarme en Dios. No voy a poder disfrutarlo. No voy a poder disfrutar su presencia. No voy a poder disfrutar su esencia. No voy a poder disfrutar su compañía. Porque mi manera de percibirlo es incorrecta. Y de hecho, hay muchas personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no han podido recibir la llenura del Espíritu Santo. No han podido tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo. Y es por cómo están percibiendo a Dios. Debido a cómo están percibiendo a Dios, el Espíritu Santo entonces tiene restricciones en la vida de ellos. No tiene ese nivel de confianza con ellos. No se siente confiado en la vida de ellos. No tiene esa accesibilidad porque ellos no le dan la accesibilidad. Lo que estoy tratando de decirles es que independientemente de que nosotros pertenezcamos a Jesús, y por el hecho de pertenecer a Jesús, el Espíritu Santo tiene derecho en nuestra vida, no es menos cierto que ese derecho está muy relacionado con que nosotros le demos autorización. Si nosotros no entramos en niveles de confianza con el Espíritu Santo, lamentablemente Él no va a poder entrar a áreas que Él quiere entrar. Él no va a poder fluir de manera libre en nuestras vidas. Y es porque nosotros mismos lo estamos restringiendo. Lo estamos restringiendo. Entonces, yo conozco a Dios de una manera. Yo conozco a Dios de una forma. Y de la manera en la que lo conozco, así lo doy a conocer. Y probablemente yo esté dando a conocer una parte de Dios y estoy dejando de dar a conocer otra. Estoy dejando de deleitarme en Él. Estoy dejando de disfrutarlo como mi Padre. Cuando usted analiza al salmista David, usted se dará cuenta que el salmista David se deleitaba en Dios. Él no veía a Dios simplemente de una forma. Él podía ver a Dios desde sus distintas naturalezas. Y David disfrutaba a Dios. David era celoso de la presencia de Dios. No por lo que él pudiera recibir de Dios, sino porque él entendía que el mayor regalo que él tenía era el mismo Dios. Y él disfrutaba más a Dios que aquello que Dios le pudiera dar. Entonces hay personas que no disfrutan a Dios, sino que están detrás de Dios por lo que Él le puede dar. Ustedes no disfrutan a Dios. Entonces, por eso el salmista David dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él e inquirir en su santo templo. Note lo que el salmista David está diciendo. Se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores.
Ellos buscaban destruirme. Ellos tropezaron. Yo no ando enfocado en mis enemigos. De ellos se encarga Dios. Yo estoy enfocado en Dios. Como yo me enfoco en Él, Él se enfoca en mí. Como yo estoy preocupado por Él, Él se preocupa por mí. Y no es que Dios se preocupa por mí porque yo me preocupe por Él. No, no significa eso. A lo que el salmista David se está refiriendo es, yo prefiero deleitarme en Dios. Y yo estoy enfocado en deleitarme en Él. Y Él dice, una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré. ¿Y cuál era esa cosa? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir. Inquirir tiene que ver con investigar diligentemente acerca de algo. Entonces David está diciendo, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios y por eso yo lo busco, porque yo lo anhelo, porque Él es mi deleite. Entonces, tú no puedes ir a la congregación simplemente porque tú tienes miedo. Y ese es un problema mayúsculo. Hay mucha gente que está yendo a la iglesia porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? Tienen miedo del infierno, miedo de la condenación, tienen miedo. Yo no voy a la iglesia porque yo tengo miedo del infierno. Yo no voy a la iglesia porque tengo miedo de la condenación. Yo voy a la iglesia porque el amor de Dios invade mi ser. El amor de Dios invade mi ser. El amor de Dios ha llenado mi vida. Yo no voy porque tengo miedo. Yo no voy porque tengo temor. No, yo voy porque el amor de Dios invade mi vida. Y eso es algo que mucha gente tiene que entender. Tenemos que dejar de presentar a Dios simplemente como el juez. Tenemos que dejar de presentar el evangelio simplemente como algo que te quiere librar del infierno. Y no estoy diciendo que no sea cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que predicar la totalidad del mensaje. ¿Cuál es la totalidad del mensaje? Dios te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo. Sí, envió a su Hijo no solamente para librarte de la condenación, sino para que tú seas hijo de Dios. Porque tú eres libre de la condenación, porque Cristo, a través de su sacrificio, comparte contigo la herencia. ¿Y cuál es la herencia? La pregunta sería, ¿cuál es la herencia de Dios? ¿Cuál es la herencia de Dios? La herencia de Dios es la eternidad. Sí, la herencia de Dios es la eternidad. La herencia de Dios es la vida eterna. Sí, la herencia de Dios es la vida eterna. Ahora, supongamos que la vida eterna que Dios te ofrezca sea en un lugar, ¿verdad? Supongamos, vamos a suponer, vamos a hablar hipotéticamente. Hipotéticamente, la eternidad que Dios te está ofreciendo es que tú vas a estar en un castillo. Un castillo muy bonito, todo de blanco, ¿verdad? Ahí. Pero supongamos que en ese castillo tú estás solo. O sea, en ese castillo tú estás solo. Tú no vas a morir, no vas a padecer, no vas a tener precariedades, pero en ese castillo tú estás solo. La pregunta sería, ¿de qué sirve esa eternidad? ¿Para qué me sirve una vida eterna solo? ¿Para qué me sirve una vida eterna en un castillo solo? Esa vida eterna no me sirve. La herencia que Dios me está ofreciendo es su presencia. La herencia que Dios me está ofreciendo es Él en sí mismo. Él, lo que Él es. Dios siempre se ha ofrecido. O sea, la recompensa de Dios siempre ha sido Él. La recompensa de Dios no es el mar, semejante al cristal. La recompensa de Dios no es la calle de oro. La recompensa de Dios siempre ha sido Él. ¿De qué me sirve a mí tener una calle de oro? ¿De qué me sirve a mí tener un mar semejante al cristal si Dios no está ahí? Porque yo he visto que hay multimillonarios, hay jeques de allá del oriente que tienen hasta el inodoro de oro. Esa gente tiene tanto dinero que hasta el inodoro de ellos es de oro. O sea, que la recompensa de Dios en realidad no es un mineral.
¿para qué me va a servir a mí un mineral? El mineral no me va a servir de nada. O sea, la idea está en que lo más importante y relevante es la presencia de mi papá. Dios me está diciendo a mí, la recompensa es que tú estés conmigo por la eternidad. No hay más nada. No hay algo que valga más que eso. No hay corona, no hay diadema, no hay piedrecita, porque hay mucha gente que está tan enfocado en las recompensas, en el sentido de, ay, Dios me va a dar una corona. Dios me va a dar una corona y en esa corona me van a dar muchas diademas y me van a dar muchas piedrecitas y muchas cositas por las almas que se convirtieron. Ese no es el punto. La gente está dejando de percibir la realidad del asunto. La gente está dejando de percibir la verdad del asunto. La recompensa es Dios. Siempre ha sido Dios. Y si tú no tienes la capacidad de deleitarte en Él, ¿en qué tú te estás enfocando? Te estás enfocando en el mineral, en la calle de oro. ¿Para qué te va a servir a ti el oro? La pregunta, ¿para qué te va a servir a ti el oro? ¿Qué vas a comprar con él? Tú no estás entendiendo que la eternidad aquí no es simplemente la eternidad. La eternidad aquí tiene que ver con Dios. Él, estar con Él. Entonces el salmista David dice, yo quiero estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para yo deleitarme en Él. En Él, Él es la razón de ser de que yo quiera estar ahí. No es porque simplemente el cielo sea el cielo. No es porque simplemente el cielo sea blanco y tenga... No. La razón de ser del cielo, la razón de ser de la ciudad que Dios está preparando, es su compañía. Si su compañía no está, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué nosotros no nos estamos deleitando en el Señor? Porque estamos percibiendo de manera incorrecta a Dios. Solamente percibimos la parte de juez. Dios es el juez. Sí, no es mentira. Pero por encima de Dios ser juez es mi papá. Y qué triste es la realidad de mucha gente que va a la iglesia y no puede decirle papi, no puede decirle papá a Dios, no puede decirle padre, no puede tener esa relación íntima con Dios como un padre. Tienen miedo, van ante la presencia de Dios con miedo. Y si bien es cierto que tenemos que tener temor, el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo. Para nosotros relacionarnos con Dios no le podemos tener miedo. No le podemos tener miedo. El temor de Dios es una cosa, el miedo es otra. El miedo es otra. Entonces, estamos hablando de un individuo que tiene ausencia paterna. Estamos hablando de un individuo que lamentablemente tuvo que criarse sin un papá. Entonces, esta ausencia de un padre, esta ausencia de un progenitor, esta ausencia de una figura paterna, le afecta cuando viene a Dios. Le afecta cuando viene a Cristo. No puede ver a Cristo, no puede ver al Eterno como su papá. Se le hace prácticamente imposible. No puede tener una relación de intimidad con Él. Entonces, ya usted está viendo por qué es la importancia de sanar emocionalmente, por qué hay que sanar muchas cosas dentro de nosotros. Y lamentablemente hay muchos hombres que tienen grandes llamados, son pastores, son apóstoles, pero lamentablemente no pueden crecer. Lamentablemente están simplemente dando a conocer una parte de Dios y tienen a un pueblo allí subyugado bajo miedo. Tienen un pueblo allí que no sabe disfrutar a Dios. Tienen un pueblo allí temeroso, un pueblo que no tiene confianza a acercarse a Dios. Cuando usted analiza las escrituras, usted se da cuenta que el pueblo de Israel tenía miedo, tenía pavor de acercarse a la presencia de Dios. Pero eso no funciona con nosotros. El apóstol Pablo claramente lo explicó. El escritor de Hebreos también lo explicó. No es la misma relación que tuvieron los hijos de Israel con Dios a la relación que tiene la iglesia con Dios.
Es una relación de intimidad. Es una relación de padre a hijo. Y tenemos que entender este punto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante vamos a seguir explicando los espíritus incorrectos, cuáles son esos espíritus incorrectos y cómo podemos sanarlo para que podamos entrar en la relación de intimidad que el Señor espera que nosotros tengamos. La paz del Señor sea contigo.